Quisiera hablar de la ejemplificación de la victoria de la fe. Y por eso en este Día de las Madres queremos reconocer a una madre muy especial. Esta madre vivió durante tiempos de crisis personal enorme. El pueblo judío vivía bajo una esclavitud horrible, cruel. Una situación donde no tenían derechos, donde el pan diario de ellos era trabajar y trabajar de la madrugada hasta el anochecer. No solamente tenían una crisis ellos, personal, familiar, ciudadana, nacional, internacional. Es una crisis prácticamente en todos lados porque el imperio del faraón domina todo. De la misma manera hoy día tenemos una crisis. Es una crisis personal y yo le llamo personal porque muchos de nosotros tendríamos que enfrentar muchos temores, muchas dudas, en algunos casos situaciones económicas extremas, en otros casos situaciones sociales extremas, en algunos países esta situación familiar donde muchos están separados, otros no pueden hacer lo que pueden, no pueden sostener. En esta semana estuve leyendo acerca de un padre que decide suicidarse en Honduras porque no tenía que darle de comer a sus hijos ni a su familia. Y la presión es grande en todos lugares. Así que la persona con mayor influencia en nuestra sociedad, y queremos admitir, es una madre de fe. No simplemente una madre, sino una madre de fe. Es importante que nosotros reconozcamos la importancia de la madre en el hogar. Y una madre de fe hace cambios increíbles. Así que nosotros durante este tiempo no nos extrañábamos cuando habían serenatas, comidas, el tiempo familiar, el reconocimiento de la nobleza, del sacrificio y el amor de una madre. Y esto es algo fundamental para nuestras vidas. Y tenemos nosotros que vamos a hablar de esta fe y esta influencia que la madre tiene para muchos. Sabemos nosotros que vivieron un tiempo muy difícil construyendo estos grandes edificios o monumentos. Los egipcios abusaron de los judíos y esta madre vivió en un tiempo donde los hijos varones tenían que ser sacrificados, tirados al río para que los cocodrilos y los animales salvajes se los comieran. Esta era una situación difícil y tenemos que estos dos esclavos que vivían en Egipto, el nombre de uno de ellos Jacob y el otro Jacobet, y el otro nombre es Amram. Tenemos nosotros que estos dos eran simplemente esclavos. El nombre de Jacobet significa Dios es glorioso. Dios es glorioso. En otras palabras, a pesar de la situación que ella y los demás vivían, ella experimentaba la gloria de Dios en su vida. Ese es el significado que tiene su nombre. Y era una esclava con un esposo, personas comunes y corrientes, insignificantes, excepto hermanos, porque ellos eran los padres de Moisés, el libertador del pueblo judío. Moisés mismo le dijo al pueblo judío: vendrá uno que también será como yo, un libertador. Le dio esa promesa. Así que tenemos nosotros que para el pueblo de Dios, Moisés y también Jesús ocupan un lugar muy importante, podemos decir, en la promesa de Abraham. Ambos juegan un papel súper importante, siendo Cristo la semilla prometida al hombre para su liberación total. Así que tenemos a esta familia del pueblo de Leví, según nos dice Éxodo 2, del 1 al 2. Y tenemos que esta pareja llegaron a un punto de tomar una vida de fe
a tal punto que nos dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Esto es lo que nos dice el pasaje el pasaje de los grandes héroes de la fe. Y algo que me llama mucho la atención y quisiera yo compartir aquí es el pasaje completo, pero quería compartir son las características de una madre de fe. Siguiendo el pasaje nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este pasaje completo nos dice mucho acerca de la fe de una madre que transfiere esa fe a un hijo que con el tiempo se convierte en el libertador escogido por Dios al pueblo de Israel. Así que me gustaría compartir 5 características de una madre de fe. Y la primera que quisiera yo hablar, que se desarrolla aquí en Éxodo del 2, el 1 al 10, es la característica de que ella tuvo una visión. El pasaje nos dice a nosotros que vieron que el niño era hermoso. Porque vieron que el niño era hermoso, ellos hicieron muchas cosas que pusieron en peligro su vida. Ahora, ¿qué madre no mira a su hijo hermoso? Todas las madres miran a sus hijos hermosos. No hay hijo feo para una madre, y todos lo sabemos. Podrán haber hijos que piensan que sus madres no son hermosas, pero lo contrario, una madre siempre ve a sus hijos hermosos. Pero ¿de qué hablará la palabra cuando Jocabed mira a su hijo hermoso? Si estamos hablando acerca de mirar a un hijo con los ojos de la fe, ella vio en él algo muy particular, más allá de lo natural, más allá de lo carnal. Ella lo miró espiritualmente, porque mucha gente puede mirar naturalmente y decir, oh, qué hermoso es mi hijo, mira sus ojos, mira su cabello, mira su cara, mira su cuerpo, es un niño hermoso. Y otros pueden decir y sentir orgullo y a veces lo hacen exageradamente, dándole a los niños todo tipo de cosas. Pero este tenía una hermosura que no se basaba en su aspecto tanto natural o carnal, como podría decirse por parte de ellos, sino el propósito que ellos vieron en la vida de este niño. Y aquí yo quiero aprovechar para agradecer a las madres que siempre han visto potencial en un hijo. Para Dios todos los hijos son hermosos. Para Dios todo hombre es especial. Él no quiere que ningún hombre se pierda. En este sentido, Dios pone a cada madre como una entidad o un instrumento para levantar, cultivar, nutrir la persona de sus hijos. Y esto es algo fundamental. Sus palabras, su ternura, sus intenciones y propósitos, si es una mujer de fe, deben estar guiadas por los propósitos de Dios. Los padres de Moisés supieron de una manera especial, espiritual, que Moisés tenía un llamado grande. Una vez estaba yo
en Harding, en la cafetería, estaba en clases, tenía alrededor de 20, 21 años. Y ese fue un día donde había muchas reuniones, unas conferencias en Harding. Y fui a desayunar y me senté al lado de un señor. Simplemente empezamos a charlar. De repente él me mira seriamente y me dice: nunca, nunca te vuelvas en un predicador, ni mucho menos en misionero. Y lo miré extrañamente. Dice: porque nadie los reconoce, porque viven pobremente. Y empezó a darme una lista de razones netamente carnales por las cuales yo nunca debiera ser predicador. Y esto es lo triste que a veces sucede aún dentro de la iglesia. Que mi hijo sea doctor, qué bien, qué chévere. Que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea un gran administrador, que sea un científico, que sea astronauta, pero no predicador. Y muchas veces no cultivamos en nuestros hijos un espíritu de amor hacia Dios y sus cosas. Por eso, una madre de fe anima a sus hijos a reconocer la importancia del Padre Celestial en su vida. Y esto es un llamado a todas las madres de fe para que sigan el ejemplo de esta mujer santa que siguió ese pensamiento. Y cuando hablamos de mirar a nuestros hijos a través de la fe, hablamos de ser personas piadosas, ser personas entregadas, ser personas de devoción a través de la fe, porque la hermosura verdadera es la que Dios pone en nosotros. El segundo que quisiera compartir de las características de una madre de fe es que tienen valores y guardan esos valores. Cuando ella ve este niño hermoso, la pregunta que se hace: ¿qué vamos a hacer? Lo primero que deciden es no entregarlo a la autoridad para que lo destruyan o lo maten. Entonces ellos lo esconden por un tiempo prolongado de 3 meses. Ellos lo hacen para dar a entender que una persona de fe es una persona que actúa por el valor que ve en las personas o en las cosas que Dios pone en su vida. Entonces es muy importante que usted no simplemente hable de la Biblia, estudie la Biblia, sino que practique lo que la Biblia dice, valore lo que la Biblia dice, lo lleve a actuar en su vida, porque la fe sin obras es muerta, nos dice Santiago 2:17. La fe en la persona hace que actúe por el temor que tiene a Dios. Y esta madre protege a Moisés. Esta madre actúa conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ahora que estamos tan involucrados con que el gobierno nos dice una cosa, el gobierno nos dice otra cosa, lo que debemos hacer. Nosotros hemos tenido un principio, el bien común de todos. Y no hemos dejado de reunirnos ni participar, más bien ahora lo hacemos activamente, planificándolo, organizadamente. Pero algo muy importante la Biblia nos enseña, que debemos elegir entre obedecer a los hombres u obedecer a Dios. En cuanto a este mandato horrible de entregar a un niño para ser asesinado, estos dos personas de fe decidieron guardar a Moisés. No solamente porque lo vieron hermoso, sino porque era lo correcto. Y se arriesgaron por sus valores. Y no solamente eso, sino que ya me imagino que Jocabed y Amram tuvieron un tiempo de meditación. ¿Y cómo lo vamos a educar? ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Pero mira algo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ellos estaban determinados, sea cual sea, vamos a instruir.
Vamos a darle enseñanza, disciplina, moldearlo de tal manera que podemos inculcar los valores de Dios en el niño. Es una tarea ardua, constante, y por eso debemos admirar a las madres que toman el tiempo, la persistencia en concentrarse en sus hijos. Es necesario, es fundamental, es parte de tener valores. La palabra no falla. Si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino, en la manera de ser que agrada a Dios, el niño no se va a apartar. Pero ¿por qué un niño se aparta? Se aparta en parte porque no ha llegado a madurar la idea, pero en parte porque tal vez no hemos enseñado correctamente, no hemos instruido al niño correctamente, no hemos persistido, insistido. Yo les he dicho a ustedes, no se preocupe. Si se enojan nuestros niños, ya ellos van a tranquilizarse. Pero cuando ellos tengan la situación bien difícil, que no vengan a decirnos, tú nunca me hablaste de Jesús, tú nunca me insististe en ir a la Biblia, tú nunca esto, tú nunca aquello. Más bien que digan, yo sé mamá que me insististe, yo sé mamá que me hablaste, que te enojaste conmigo, que me dijiste muchas cosas para que yo obedeciera y yo fui terco. Que diga él, yo fui terco, yo fui desobediente, pero no diga, tú nunca lo hiciste, tú nunca insististe. No le tenga miedo a los hombres, no se preocupe por el qué dirán del hombre, piense en qué dice Dios acerca de su trabajo como madre y como padre. Ese es el punto fundamental que debemos todos pensar. Y lo hace a uno pensar en este niño. Había un niño que estaba dando vueltas alrededor de la cuadra y daba vuelta y daba vuelta. Y el vecino lo miraba pasar y lo miraba pasar. Oye muchacho, ¿qué pasa? Dice, no, que estoy enojado con mi mamá. ¿Y eso? Bueno, me voy a ir de la casa. Oye, pero estás dando vuelta a la cuadra. Es que mi mamá no me deja cruzar la calle. Aún que él estaba enojado con su madre y se quería ir de la casa, todavía no rompía las reglas de su mamá. Ese es el tipo de niño que queremos, que a pesar de todas las cosas obedece a sus madres. Entonces, estos eran tiempos difíciles, hermanos. Eran tiempos de angustia, eran tiempos de abuso, eran tiempos de sufrimiento, tribulación, desesperación de la gente. La gente clamaba a Dios porque su situación era difícil. Pero también era un tiempo de valentía, un tiempo donde ellos no temieron al decreto del rey, según nos dice Hebreos 11:23. La fe le hizo concebir a un niño en medio de un peligro tremendo. También lo llevó a esconder a ese niño por 3 meses. Y tenía una fe de tal manera que ideó planes, planificó lo que iba a hacer. Y al final encomendó su hijo a Dios, porque su hijo estaba en el centro del mundo en aquel entonces de pecado, en el palacio del faraón. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos la preocupación de enviar a nuestros hijos a las escuelas, en ese autobús, en la escuela misma, las enseñanzas que dan, y todos nosotros nos preocupamos? Y algunos hasta se preguntan, ¿debiera yo tener hijos? Y yo le puedo decir, sí, tenga hijos, y tenga hijos cristianos que puedan creer, que puedan respetar, que puedan considerar, que se entreguen a Dios y al servicio de Dios en la iglesia. Sea de aquella persona que no vive en temor, sino practica la valentía a pesar del temor. Y ese es el llamado que queremos darle a todos, que la victoria es una expresión de una madre de fe y no una expresión simplemente guardada en algún lugar. Por la fe, dice Hebreos 11:24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Ella pone al niño en las aguas. Ella confía en la providencia de Dios.
ella lo pone en esta arquilla, la teje y la pone en el agua. Y deja que el niño vaya en las corrientes de un río de 7 millas. Y la historia nos dice que estando así el niño, Dios responde a la oración. Si usted mira la arqueología, la princesa, la hija del faraón que va a bañarse a un río sucio. Pero solamente Dios sabe la ocasión y el momento cuando ella dijo: yo no me quiero bañar en este palacio, yo no quiero utilizar esta piscina, yo quiero sentir el sol, yo quiero sentir las aguas que corren, yo quiero sentir el ambiente natural, me voy a ir al río a bañar. Y toda la gente que estaba con ella va. Y se puede usted imaginar, ahí va en arquilla ese bebé, tranquilito. Y va su hermana mirando y siguiendo de lejos a este bebé que va flotando en el agua. Y aparece en ese mero momento la princesa con toda su corte. Y yo me imagino ese bebé llora. Y entonces todo el mundo mira. ¿Cómo es posible que este bebé llora? Se puede usted imaginar, y podría ser jocoso, a lo mejor un ángel le dio un pellizco para que se llorara en ese momento. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios se las arregló para que en el momento preciso, con la persona indicada, en las condiciones indicadas, este niño tuviera todo lo que Dios quería para él. Por eso usted como madre, yo como padre, debemos confiar en la providencia de Dios, que hace más allá de lo que nosotros podemos esperar y creer en este Dios maravilloso. Él cuida de nuestros hijos y va a darle a nuestros hijos los planes y respuestas de nuestros corazones si estamos entregados completamente en la fe y la oración a Dios. No termino allí, porque aún hay más. Nosotros sabemos, y mire cómo es Dios, que sacan al niño de la arquilla, que el niño entonces está ahora en los brazos y en el cuidado de la princesa, y su hermana Miriam o María dice: yo te puedo conseguir una nodriza, te puedo conseguir una nodriza que lo puede alimentar y lo puede cuidar, anda, ve y consigue. Y viene la madre de Moisés y se ofrece para cuidar al bebé. Y la princesa le paga a la madre por cuidar a su propio hijo. Mire cómo es Dios. Él da más allá, abundantemente de lo que pedimos. Ese es nuestro Dios. Una madre de fe. Una madre de fe que tiene visión. Una madre de fe que valora. Una madre de fe que tiene victoria. Porque confía en Dios, el Dios de la realidad. Entonces vemos esta historia hermosa que nos dice a nosotros cómo llega a las manos de la princesa este bebé, cómo ella le tiene un cariño especial, cómo ella llega a tener esta situación. Pero recordemos lo que el pasaje 24 de Hebreos 11 nos dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, siendo ya viejo, rehusó llamarse hijo de Faraón o de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad Jocabed se encargó de enseñarle apropiadamente su herencia, enseñarle apropiadamente a quién él pertenecía, porque su madre se entregó a darle a él la educación adecuada. Y eso es algo fundamental. Fundamental. Este pasaje que hemos leído, porque él dice aquí el pasaje, se rehusó. Fue una elección personal. Una elección se hace cuando nosotros tenemos convicción. Mucha gente está entre una cosa, la otra, lo compro, no lo compro. Usted sabe, usted ha estado en esa situación. Lo hago, no lo hago, lo compro, no lo compro, lo tengo, no lo tengo.
Y la persona se pasa entre dos cosas o tres. Pero él no. Él se definió por convicción. ¿Quién desarrolló esa convicción en él? Su madre. Su madre lo hizo porque su madre le enseñó. Su madre lo hizo porque su madre la instruyó. Su madre lo disciplinó. Su madre estuvo a su lado a pesar de que él vivía en el mundo. Su madre le enseñó que no era del mundo, porque Egipto viene a ser como el mundo actualmente. Y cuando nosotros encomendamos a nuestros hijos a Dios, a pesar de que estén en ese autobús y oigan todo tipo de malas palabras, nuestros hijos van a ser fieles y no van a estar hablando esas malas palabras por nuestra enseñanza. Porque en el momento que la escuchamos decimos, nosotros en esta casa no utilizamos ese lenguaje, no hacemos esas cosas. Y el niño va aprendiendo y va al salón de clases y hace preguntas y le enseñan cosas y viene nuevamente. Estamos moldeando a este niño. Es importante, oh madres, que ustedes se den cuenta que hay que elegir y enseñar a nuestros niños a elegir el vituperio de Cristo. Es interesante cómo lo pone, pero de la victoria al vituperio quiere decir la vergüenza, el sufrimiento de ser y pertenecer a Dios a través de Cristo. Y esto sucede, el niño va a tener momentos donde le va a dar pena, le van a estar diciendo, oh tú esto, oh tú aquello, mucha presión social va a tener, pero no, él va a ser fuerte porque usted y yo lo hemos enseñado, porque él ha aprendido a escoger correctamente en su vida, a pertenecer a Dios y a su pueblo y no simplemente a ser parte del mundo. No, Señor, porque el que es parte del mundo no le importa lo que Dios piensa. Esos no son nuestros hijos. Tenemos que inculcar a nuestros hijos que el actuar en contra de Dios es deterioro para su alma, para su espíritu, constantemente, en todo momento. No lo olvidemos. Es un entrenamiento constante, no temporal, sino que comprendió que era pecado gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía esta situación y se negó a los tesoros de los egipcios. Se negó a vivir una vida vana, sino que él empezó a mirar lo que era más importante. Entendemos, Moisés no fue perfecto. Eso ya le correspondía a Dios y a Moisés. Su madre lo guió en el camino correcto. Y las decisiones que él toma después son sus decisiones, pero su madre hizo su trabajo. Y eso es lo importante, que usted no tenga pena de Dios, ni vergüenza de Dios. Háblele a sus hijos acerca de Dios. Dígale a sus hijos el por qué Dios es importante en su vida. El por qué usted se entrega a la palabra, se entrega a la devoción, va a las reuniones, practica la fe que practica. Que sus hijos no ignoren la palabra, porque se puede usted imaginar llegar al cielo y Dios preguntarnos a nosotros, ¿por qué he de dejarte aquí? O la otra pregunta que nos pueden hacer nuestros hijos, ¿por qué nunca me hablaste de Dios? ¿Por qué nunca platicaste conmigo? ¿Por qué no abriste la Biblia conmigo? ¿Por qué no me animaste de la Biblia? ¿Por qué? Hágalo. No pierda, porque si usted tiene pena, moldea a sus hijos a tener pena. Si usted tiene miedo, usted moldea a sus hijos a tener miedo. Sea valiente, tenga valores y acepte el vituperio, porque el galardón es grande allá en el cielo. Y el vituperio de Cristo es algo que nos dice la Biblia, son mayores riquezas que los tesoros que podemos encontrar aquí en la tierra. Nos dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Todavía falta. Dice, mira lo que dice 2 Corintios 1:5. Pues así como participamos abundantemente los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y uno más, 1 Pedro 5,
10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Esta es la esperanza del cristiano. Esto es lo que queremos, que cada uno de nosotros, esta historia que les dije a ustedes, de que no le pagan a uno, mucha gente lo desanima a uno de buscar las riquezas del vituperio de Cristo. Entonces, las madres de fe tienen visión, inculcan valores. Las madres de fe experimentan la valentía, actúan. Las madres practican la victoria y finalmente escogen el vituperio de Cristo. Sea usted una madre de fe, confíe en Dios y le deseamos que este día, el Día de la Madre, sea un día especial. Si usted en su corazón sabe que en alguna de estas áreas quizás usted no ha tenido la visión como Dios ha querido en su vida, usted pídale a Dios y Dios le abrirá sus ojos. En todo momento le guiará para poder tener la visión correcta. Si es valores, que hay algunos valores que todavía usted tiene que trabajar, pues dígale a Dios que le ayude. Lo mismo con la valentía, victoria y vituperio. Pero lo más importante, a todos los padres, no solamente a las madres, debemos tener la convicción de elegir a Dios y no a los hombres. Porque con los hombres no vamos a ganar nada. Sí, tal vez riqueza material, pero no vamos a ganar nuestra alma. Más bien, ¿de qué nos serviría a todos nosotros si ganáramos al mundo y perdiéramos nuestra alma? Felicito a todas las madres en el mundo. Dios las bendiga, las llene de gozo. Gracias, muchas gracias por todo ese amor que nos han dado. Las felicitamos, un gran abrazo, un gran deseo y que disfruten estos días con sus hijos. Que Dios los bendiga.